Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en el día de hoy. Como les dije, el sermón de hoy se llama Glorificando a Dios en días de agitación social y plebiscito. Y no voy a salirme de la serie en la que estamos, de hecho voy a continuar con la serie que estamos, porque justamente en la serie en la que estamos corresponde un capítulo llamado La sabiduría de Dios y la nuestra. Y vamos a ver en este capítulo de qué manera se contraponen tan fuertemente la sabiduría del mundo, la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios. Y vamos a ver de qué manera esto se aplica de manera tan profunda a la situación en la que estamos viviendo en estos días. Y este es un pasaje que ya he predicado en otras oportunidades y me encanta predicar, sobre todo en momentos en que escucho a tanta gente hablar de situaciones sociales o de hablar de votaciones como si de eso dependiera el futuro del mundo y el futuro de la vida de los cristianos. Y realmente este libro entero nos confronta a esa visión apocalíptica, por llamarlo de alguna manera, porque si hay un mensaje, si hay una frase que resume el libro de Daniel completo, es que Dios reina en tierra extranjera. Dios reina en tierra extranjera. Dios reina aún cuando tenemos un gobernante completamente en contra de las políticas o llamarlo así, principios cristianos. Y aún si Dios sigue estando en control y reinando. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Quiero explicarte un poco. En el año 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, ataca Jerusalén, donde estaba el pueblo de Dios. Entonces, en apariencia, ¿qué ocurre? En apariencia, al pueblo de Dios las cosas se salen de control. En apariencia, el pueblo de Dios está perdiendo. En apariencia, el pueblo de Dios dejó de luchar, dejó de batallar, dejó de orar, dejó de proclamar, etcétera, etcétera. Eso es lo que hubiera dicho cualquier hermano, quizás evangélico en la época. Pero la realidad es que el capítulo 1 de Daniel nos muestra la verdadera razón de lo que está ocurriendo. Mira, por favor, tu Biblia en el capítulo 1, versos 2 del libro de Daniel. Dice, el Señor, mira nuevamente, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Si te das cuenta, el Señor no ha perdido el control de la situación, ¿sí? Él permitió, Él entregó en las manos de este rey extranjero, déspota y totalmente en contra de los principios cristianos, al pueblo de Dios. Y permitió que las cosas del templo, que eran tan sagradas, cayeran en sus manos. Entonces, vemos cómo Dios sigue reinando y estando en control de los acontecimientos, incluso en los momentos más difíciles. Entonces, en este contexto, ¿qué ocurre? Daniel, junto a sus amigos, son llevados al extranjero, a esta tierra extranjera, Babilonia, a ser capacitados, enseñados como consejeros de este rey, donde vamos a ver lo que ocurre en el día de hoy, el contexto de lo que ocurre el día de hoy. Acá, en este día, en este pasaje, vamos a ver cuál es la verdadera responsabilidad como hijos de Dios, ¿sí? Yo sé que hay muchos de ustedes que ahora están esperando que con este sermón yo les diga qué es lo que tienen que hacer el próximo domingo, qué es lo que tienen que votar, y están esperando que le diga a los otros, del otro lado, qué es lo que no tienen que votar. Pero este sermón nos va a mostrar algo mucho más importante. Nos va a mostrar que podemos y debemos confiar en el Señor, pase lo que pase con esa elección. Esa es lo más importante. Y lo segundo, vamos a ver cuál realmente es nuestra verdadera responsabilidad como hijos del Dios que decimos creer. Vamos a ver tres cosas en relación a este pasaje. Primero, no confíes plenamente en nadie ni en nada, es decir, en ningún resultado de ninguna elección. Segundo,
parte por cumplir con lo más importante. Y tercero, confía solo en el Señor. Vamos con el primer punto. Y es que no confíes plenamente en nadie ni en nada. Bueno, el relato que leímos el día de hoy parte con una descripción de un problema que está ocurriendo con este rey. ¿Y cuál es este problema? Verso 1 dice que en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaron dormir. Entonces, vemos a un rey que aparentemente es tremendamente poderoso, está siendo profundamente en la intimidad atormentado por sueños que no está siendo capaz de comprender. Es el hombre más poderoso del mundo, pero aún así le falta sabiduría para comprender las cosas. Y esta es la gran paradoja, porque por un lado tenemos la sabiduría de los hombres, que por más preparación, por más poder, incluso teniendo un gran equipo, es totalmente insuficiente frente a la sabiduría de Dios. Hitler, como secuela de guerra, se le diagnosticó una histeria y una neurosis, y a sufrir episodios de tartamudez. Era tan hipocondriaco y supersticioso que vivía rodeado de magos y adivinos. Y desde el año 1942 vivió sumido en la enfermedad padeciendo insomnio, episodios de amnesia y fuertes dolores de estómago. Hitler, siendo también una gran figura de poder y en su época de gran preparación y teniendo grandes equipos, etc., en la intimidad mostraba esta debilidad y que nos muestra este contraste de la sabiduría de Dios versus a la debilidad de la sabiduría de los hombres. Entonces, frente a su problema, Nabucodonosor llama a su equipo, a este gran equipo que él contaba. Verso 2 dice, mandó entonces a que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos, astrólogos de su reino, para que le dijeran lo que había soñado. Verso 4, los astrólogos le respondieron, que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Parten diciéndole que viva su majestad por siempre. ¿Sí? ¡Qué ironía! Es una gran ironía lo que le están diciendo, porque al final nos damos cuenta de que el único reino duradero, que dura para siempre, es el de Dios. Pero el rey está tan inseguro, está perseguido literalmente, que, como se dice en buen chileno, no está dispuesto a que le embolinen la perdiz, ¿sí? A que le soben el lomo. Y quiere estar seguro de que le van a decir algo certero que pueda traerle paz a esto que le persigue y pueda realmente solucionar su problema. Versos 5 y 6. El rey les advirtió, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, voy a ordenar que les corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Entonces el rey no está dispuesto a engaños y sabe que en el mundo de sus asesores hay mucho de juego político, por lo que no solo quiere ya ahora una interpretación de sus sueños, sino que para probar de que realmente le están diciendo algo certero, quiere que adivinen lo que soñó. Entonces, ante esto, los astrólogos hacen una declaración que por un lado es cierta, pero incompleta. Mira lo que le dicen en el verso 10 y 11. Dicen, entonces los astrólogos le respondieron, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que dice su majestad, lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Entonces es cierto,
Nadie puede hacer esto. Nadie tiene esta capacidad especial para ayudar al rey. Solo Dios puede hacerlo. Es cierto lo que están diciendo. Pero lo que ellos no saben es que este Dios verdadero, completamente sabio, ha puesto a su siervo Daniel para ayudar al rey. Entonces los ayudantes al rey, de alguna manera, están reconociendo la bancarrota de la sabiduría humana para solucionar los problemas. Las ideologías inventadas por el hombre están literalmente en deuda para traer solución a los problemas. Y solo Dios puede traer verdadera ayuda con su sabiduría. Y a nivel personal, nosotros también somos inseguros, igual que estos gobernantes. Vivimos preocupados por los problemas del día a día, por el dinero, la salud, la familia, y cualquiera sea nuestro nivel de educación, siempre vamos a estar en bancarrota en relación a la sabiduría, sea cual sea nuestra preparación. Entonces el rey ha puesto su confianza en los poderes, ideologías y consejeros humanos, pero se da cuenta de que realmente no sirven para nada. Como digo, están en bancarrota. A pesar de todo el dominio que tiene, de todos los recursos con los que cuenta, no puede tener la ayuda que necesita para su problema. Y reacciona muy enojado ante esto. Y frente al enojo, reacciona estableciendo literalmente una política pública, porque es el rey y puede hacerlo, en respuesta a la débil ayuda que recibe. Versos 2 y 13. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Daniel estaba en el grupo de los sabios, ¿sí? Entonces todos los sabios de Babilonia debían ser asesinados y, como había dicho antes, sus casas quemadas. Pero en ese grupo está el único que realmente puede ayudarlo, que es Daniel. Y nos muestra de que realmente en ese grupo también está matando la única opción que puede ayudarlo. No hay nadie que sea digno de confianza. Solo el Señor lo es. No hay nadie en este mundo cuya sabiduría sea infalible, que puedas confiar ciegamente en la sabiduría de esa persona. Cuando ese grupo de consejeros fue llamado, jamás pensaron que iban a terminar siendo asesinados. Fueron llamados a su servicio público en el gobierno y terminaron con un edicto que proclamaba su asesinato. Pero la política es así hasta el día de hoy. Quizás hoy día no terminan siendo asesinados, pero muchas veces los políticos usan a las personas y cuando no les sirven más, simplemente las desechan. Las personas se transforman en un medio para alcanzar poder, para alcanzar dinero, para alcanzar ideologías. Solo podemos confiar en el Señor y en su sabiduría. Un cristiano no debiera confiar 100% plenamente, como se dice, absolutamente en nadie, porque las personas siempre van a terminar fallándonos. No podemos pretender ni creer que nadie va a solucionar todos nuestros problemas. Primero, porque todos nuestros problemas nunca van a ser solucionados en esta tierra, ¿sí? Solo hay un lugar donde todos los problemas sociales, personales, van a ser solucionados, y ese lugar no está aquí. Está en el cielo nuevo y en la tierra nueva, como dice Efesios. Aguarda ese lugar por nosotros. Y segundo, todo hombre en esta tierra no es digno de confianza plenamente. Solo hay uno que es 100% confiable y cuya sabiduría es infalible. Y ese es el Señor, nadie más. Por tanto, no podemos confiar plenamente en nadie. No podemos entregar nuestra confianza completamente sobre nadie ni sobre ninguna decisión. Ni aun cuando ocurra lo que tú quieres que ocurra el próximo domingo, eso va a realmente solucionar todos tus problemas. Eso no va a traer la verdadera felicidad a tu vida, no va a traer la verdadera paz que tú necesitas, no va realmente a traer la estabilidad que tu familia necesita. No va a ocurrir, porque la única solución, estabilidad, confianza y paz que puede traer a tu vida, la tiene el Señor. Además, el verdadero problema que cada uno de nosotros tenemos, ningún candidato y ninguna votación lo puede traer, porque no está afuera, está adentro de nuestros corazones.
Y lo que te atormenta, así como lo que le atormenta a Nabucodonosor en la intimidad, lo que te atormenta a ti, cuando nadie te ve, solo el Señor lo puede solucionar. No hay ninguna política pública, decisión, ni menos un astrólogo que puede traer paz a aquello que nos persigue en el interior. Aquello que nos incomoda antes de dormir y aparece inmediatamente cuando nos despertamos por la mañana. Solo el Señor, por medio de su Rey, puede traer paz y consuelo a nuestra alma. Entonces, objetivamente, ¿cuáles son tus expectativas de lo que va a ocurrir el próximo domingo? ¿Y cuáles son tus expectativas que estás transmitiendo a tu familia y a tus amigos si no ocurre lo que estás esperando que ocurra el próximo domingo? Porque tu opinión en respecto a ambas posibilidades muestra si realmente crees que el Señor es digno de confiar o no, y si realmente Él solamente es digno de confiar o no. Y si solamente Él está en control de nuestras vidas, de nuestro mundo y de nuestro país. Aún en tierra extranjera como en este lugar, y aún cuando hay un gobernante como Nabucodonosor estableciendo políticas públicas tan terribles como asesinar a todos los sabios de un país. Vamos con el segundo punto, y es que debemos partir por lo más importante. Y lo más importante no es ir a Facebook y tirar dardos a todos los que se nos crucen, no es responder, no ser los más rápidos del Oriente para responder en Twitter o en los chats de WhatsApp, sino que lo más importante es lo que vamos a ver acá. Dice que el rey da la orden para ejecutar a los sabios y Daniel aparece nuevamente en la historia. Mira los versos 14 y 16. Dice: cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Entonces Daniel sabe que Dios siempre tiene la respuesta. Vemos acá a un hombre que confía en el Señor por completo, que sabe lo limitada que es la sabiduría humana y no tiene duda que Dios lo va a respaldar. Entonces, quiero mostrarte un detalle importante, porque Daniel se involucra en el problema, pero lo hace con, como dice en el final del verso 14, con tacto e inteligencia. ¿Sí? Con tacto e inteligencia. Y muchas veces, como cristianos, nos falta esto. Creemos que mostramos fidelidad al Evangelio, mostramos fidelidad a Dios, mostramos fidelidad a Jesús, porque estamos dispuestos a ir a la pelea y gritar con todo. Y levantar la pancarta desde lejos, desde el otro lado de la vereda donde están los del otro lado. Y gritar desde lejos con nuestra pancarta. Pero hay una gran diferencia en decir la verdad desde lejos, gritando, a decirla con tacto e inteligencia. Y decir la verdad con tacto e inteligencia es también decirla con amor. ¿Sí? Entonces tenemos dos extremos como cristianos frente a los problemas de la sociedad. Por un lado tenemos cristianos que se quedan callados, que se acobardan y no quieren opinar en nada y que creen que finalmente el cristianismo no tiene nada que decir frente a los problemas sociales. Pero por el otro lado, lamentablemente, tenemos tristemente a cristianos que gritan desde lejos. Entonces somos llamados a decir la verdad, confiando en nuestro Dios, pero reflejando su carácter. La forma es importante.
con tacto e inteligencia, amando a las personas que están a nuestro alrededor, no reaccionando ofuscados desde la inseguridad, como si las opiniones del resto van a poner en tela de juicio nuestra fe. Gritando desde la otra vereda. ¿Cómo reaccionas cuando alguien muestra su opinión, por ejemplo, totalmente liberal, según tu opinión? ¿Respondes desde la rabia, desde la inseguridad? Eso no es mostrar la palabra de Dios con tacto e inteligencia. ¿Qué tipo de Dios estás mostrando cuando reaccionas con esa rabia, con esa inseguridad? Con esa visión apocalíptica de que el mundo se va a acabar si es que ocurre eso o esto otro. Cuando reaccionas de esa manera. ¿Ese es el Dios de la Biblia? ¿Es el Dios que aparece en tu Biblia? ¿Ese es el Dios justo pero misericordioso a la vez que entregó a su Hijo por amor por los pecadores? ¿Es ese Dios que se refleja en tu carácter, en la manera que hablas y discutes estas cosas? ¿En la manera que estás dispuesto a escuchar a otra persona? Y no que simplemente estás dispuesto a gritarle en su cara tus opiniones. Pero mira lo que ocurre después. Dice que luego de visitar, luego de esta visita, luego que de enterarse de este edicto de asesinato, hace lo que todo cristiano debiera hacer como su tarea cívica más importante y prioritaria, que no es discutir ni por Twitter, ni por Facebook, ni por Instagram, ni responder todas las cosas que ocurren en WhatsApp. Versos 17 y 18. Volvió a su casa, le contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran las misericordias del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Frente a las circunstancias difíciles, frente a todo momento clave que está ocurriendo en la vida y en el país de un cristiano, la prioridad y lo más importante que debiera hacer todo cristiano es orar. Eso es lo que hace Daniel. No solo ora, sino que llama a sus amigos a orar. Él sabe que Dios es más fuerte que cualquier rey. Sabe que Dios tiene la respuesta. Sabe que la sabiduría de Dios está por sobre la sabiduría de todo humano. Sabe que aún viviendo en tierra extranjera, con un gobernante tirano, asesino e inseguro, su Dios está sobre él. Por eso acude al Señor. Ora por sí mismo, ora por las políticas públicas, ora por sus amigos. Y este es el primer llamado para nosotros como cristianos. Por eso este mes hemos estado llamándolos a eso. Y yo sé que ustedes están desesperados porque yo haga más que llamarlos a orar. Pero ese es el primer deber cívico de todos cristianos. Quieren que los llame a votar a favor, quieren que los llamen a votar en contra. Y encuentran débil ese mensaje. Pero ese es el mensaje de nuestra Biblia, ese es nuestro deber cívico. Porque Dios tiene el poder. No lo tiene mi llamado a votar. Dios tiene el poder para reinar y cambiar los corazones de nuestra iglesia, de nuestro país y del mundo. Dios tiene el poder. Por eso, orar por nuestro país es nuestra primera responsabilidad. Si tú estás teniendo discusiones por WhatsApp, por Facebook, agresivas y violentas, no estás haciendo lo que un hijo de Dios debiera estar haciendo en este momento. Debieras estar de rodillas orando por nuestro país. Y debieras estar incitando a tus amigos a orar por nuestro país. No estar incitando la discusión. No estar incitando la violencia verbal. Debieras estar de rodillas orando por Chile. No transmitiendo mensajes inseguros apocalípticos. Porque nuestro Dios es más poderoso que cualquier política pública que pueda establecerse en este país. Llama al resto a orar.
Deja de transmitir mensajes apocalípticos al resto de la gente. Deja de llamar a la inseguridad, porque con eso lo que estás haciendo, estás transmitiendo y predicando un Dios débil. Y mi Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios débil. Es un Dios poderoso, que reina en toda circunstancia. Y que cuida a sus hijos, y cuida a su pueblo. Y que nos va a llevar a su casa por toda la eternidad. Así que ponte de rodillas a orar, en vez de transmitir mensajes que llaman al miedo y a la inseguridad. Porque eso es lo que dice su palabra. Entonces, sea lo que pase el próximo domingo, tú tienes un llamado que no va a cambiar. Por un lado, debes expresar las verdades cristianas. Nadie niega eso. Debemos luchar por la verdad cristiana, por los principios del reino. Pero debemos hacerlo con tacto e inteligencia, no gritando desde la otra orilla. Con misericordia, amando a las personas que están a nuestro alrededor, aun cuando piensan diferentes a nosotros, mostrando el carácter de Jesucristo. Y que nuestra teología de la gracia de Dios, de la salvación inmerecida por medio de Jesucristo el Señor, sea lo que se exprese en medio de nuestra paciencia y en la forma en que expresamos nuestra opinión. Que el amor inmerecido de Dios que decimos creer fluya en cada opinión y post que hagamos en las redes sociales. Pero recordando que la primera responsabilidad cívica como creyente es orar por nuestro país, por nuestro presidente, por este gobierno, por las políticas públicas. Porque eso debiéramos estar haciendo. Y para terminar, el llamado de este pasaje es que confiemos solo en el Señor. Porque luego de orar al Señor, responde Daniel, el Señor le responde a Daniel. Verso 19 dice, durante la noche Daniel recibió del Señor una visión, la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo. Y en respuesta a la misericordia de Dios, de haberle ayudado, de haberle dado la respuesta del sueño de Nabucodonosor, Daniel alaba a Dios. Mira lo que dice el verso 20 al 23. Dice, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y dispone reyes, a los sabios de la sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Entonces Daniel alaba a Dios porque reconoce que solo en Él está la sabiduría y el poder. Porque como hemos dicho, la sabiduría humana está en bancarrota. Lo alaba porque sabe que solo el Señor es digno de confiar. Porque solo Él es verdaderamente fiel. Pero mira lo que dice el verso 21. Verso 21. Él cambia los tiempos y las épocas. Él pone y depone reyes. Daniel declara, inspirado por el Espíritu Santo, de que el Señor está en control con lo que pasa en los gobiernos de cada época. El Señor es el verdadero rey. El Señor es el verdadero presidente o primer ministro de toda nación y nada escapa de sus manos. Daniel está frente a frente a un tirano como Nabucodonosor, a un déspota, a un gobernante inseguro y está declarando de que el Señor es quien cambia los tiempos, pone y dispone reyes. Debemos votar, pero la buena noticia es que podemos confiar que pase lo que pase, nuestro Dios es el verdadero gobernante. Nada está fuera de su control. Mao Zedong dijo que el verdadero poder viene de la pólvora. Pero no es verdad. El verdadero poder viene de nuestro Dios. Eso no quiere decir que Él es responsable de los abusos del poder de estas personas. Pero Dios tiene un propósito. Y Él está haciendo algo con la historia. Entonces nuestro verdadero, permanente y eterno bienestar no depende de una elección. Está seguro en las manos de nuestro Dios. Eso no significa que seamos pasivos, ¿sí? Debemos levantar nuestra voz por los débiles y los oprimidos. Debemos trabajar por el bien del prójimo, velar por una sociedad más justa, conforme a los principios bíblicos. Y no podemos hacerlo con temor e inseguridad. Pero el bienestar de nuestra familia, el bienestar de nuestra vida, el bienestar incluso de nuestros trabajos, no dependen del plebiscito, dependen de nuestro Papito Celestial que está
en el cielo y que gobierna las eras y que está en control de todas las situaciones. Entonces, antes de terminar, quiero mostrarte dos cosas que surgen del sueño de Nabucodonosor mientras Nabucodonosor está soñando. Mira versos 34, 35 y me salto al 44. Dice, de pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió, vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua. Esto es el sueño de Nabucodonosor. Y los hizo pedazos. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá, verso 44, un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. En el sueño de Nabucodonosor hay una estatua. Esa estatua representa los poderosos reinos terrenales. Esa estatua representa incluso él mismo, su propio reino, y los que han de venir. Pero de pronto viene una roca que destruye esos reinos y los transforma en añicos. Y Daniel luego en su interpretación dice que un día va a venir un reino que va a venir y hacer pedazos a todo reino y va a permanecer para siempre. ¿Y sabes quién es esa roca? Esa roca es Jesús. Porque Jesús viene a establecer el reino de Dios para siempre. Él vino a terminar con nuestros verdaderos problemas. Él vino a asegurar las verdaderas soluciones y asegurarnos que su reinado vendrá un día y va a establecerse para siempre. Jesús es el verdadero rey, el gran presidente, el gran ministro en el que tú y yo debemos confiar. Y la buena noticia es que Jesús ya ganó la elección. Al morir en la cruz por nuestros pecados y al vencer la muerte, Jesús va a volver un día a reinar para siempre y nos va a llevar a ti y a mí por toda la eternidad a ese verdadero gobierno de prosperidad que no está en este mundo, a ese verdadero gobierno de justicia social que está asegurado que no está en este mundo, en su casa, por toda la eternidad. La esperanza es que aún hoy no se van a solucionar todos nuestros problemas sociales, todos nuestros problemas de salud, todos nuestros problemas que añoramos que nuestros gobiernos solucionen. Pero la esperanza es que nuestro rey, nuestro verdadero presidente, nuestro verdadero gobernante, ya tiene sus problemas solucionados y aguarda ese hogar para nosotros. Hoy nosotros estamos a la espera de que todo poder terrenal un día sea destruido por esa gran roca que es el Señor Jesús. Entonces nuestra verdadera confianza debe estar puesta en ese gobierno. Y si ustedes recordarán, cuando el Señor Jesús nos estaba enseñando a orar en el Padre Nuestro, una de las cosas que dijo que oráramos fue, venga tu reino. Y lo que estaba diciendo el Señor Jesús era que anheláramos a que el reino de Dios viniera. Es decir, a que anheláramos el reino de Dios porque solo ahí vamos a encontrar verdadera solución y esperanza a nuestros problemas. Por eso, en estos días de plebiscito, en estos días de agitación social, pase lo que pase, tú puedes alabar a Dios y glorificar su nombre. Porque el mejor gobernante de la historia ya ganó la elección más importante para ti. Así que vamos a orar. Padre amado, yo te alabo y te doy gracias. Yo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo ahora en cada hogar de nuestros miembros de la iglesia, Señor, toque su corazón y revele la magnificencia y el poder y la sabiduría tuya, Señor. Y la gloria de nuestro verdadero gobernante y presidente. El único que podemos confiar completamente que es el Señor Jesús. Quien viene a destruir un día todos los reinos, todos los gobiernos de esta tierra. Que ninguno es digno de confiar plenamente. Y gracias que a su sacrificio, un rey sin igual, un gobernante sin igual, mientras los reyes y gobernantes vienen a servirse de la gente para obtener sus ganancias. Este rey y gobernante vino a autosacrificarse para salvarnos y beneficiarnos. Ha asegurado para nosotros un reino de justicia, de prosperidad, de sanidad por toda la eternidad, Señor. Donde todos nuestros problemas verdaderos realmente se van a solucionar para siempre.
Ayúdanos a que nuestra confianza esté allá. Y ayúdanos a recordar que pase lo que pase, tú sigues siendo Dios y sigues gobernando. Y tú eres quien pone y dispone reyes, gobernando las eras, pase lo que pase. Y nuestro futuro no depende de una elección, porque creemos en un Dios todopoderoso, cuya sabiduría y poder no descansan nunca. Ayúdanos a que eso esté en el centro de nuestra confianza. Y ayúdanos a que nuestra labor cívica más importante, la de orar por nuestro país, sea lo que hagamos, Señor. Y podamos compartir los principios del reino, podamos pelear por ellos, pero con tacto e inteligencia. Y eso quiere decir, con mucho amor. En el nombre de Jesús. Amén.